Google ha adquirido Wish por unos 32 billion, que es la mayor compra en la historia de la compañía. A falta de cosas, ¿no? Resulta que Eleven que ya hemos hablado de ella en alguna ocasión y de hecho ha sido una de las empresas que igual han tenido más nombre últimamente con el tema de la IA, acaban de acusarla de falsificar información sobre clientes. Los clientes que dicen que tienen, de repente no los tienen. No tienen. O sea, de hecho, no es que sea puramente el unicornio, ¿no? O sea, si pones un poco de números, ha tenido rondas de financiación bastante fuertes. Utilizas el logo, pero no tienes los derechos. Pero es mucho más grave que eso, ¿no? Es mucho más grave. Y os cuento por qué. Para quien no tenga ni idea de lo que es eso, ¿qué es? O sea, hay SDRs en el mundo de ventas y ellos lo que quieren hacer es... La idea de Eleven como decía Jorge, es automatizar completamente ese proceso de SDR. Cuestas tanto, vales tanto, trabajas con tanto, digo, "Hostias, sabes más que yo". Así que, bueno, vamos allá un poco, ¿no, Jorge? Este podcast está patrocinado por Gong. Gong es una plataforma de inteligencia artificial optimizada para hispanohablantes y elegida por muchas compañías líderes. Si quieres aprender cómo cerrar más oportunidades, hacer proyecciones de ventas mucho más precisas y conseguir insights en tiempo real sobre tu mercado y tus competidores, vete a gong.io/demo para verlo en vivo. Muy buenas y bienvenidos un día más a un episodio del podcast de Revenue Squared. Jorge, ¿qué tal? Feliz semana. Y bueno, lo primero empiezo. Tengo ahí un fondo súper espectacular. Hoy me he venido a un coworking que estoy por aquí perdido en las Islas Canarias. Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal la semana? Muy bien. Yo también voy a las Islas Canarias, que se nos casa el tercer miembro de este cohete. Se casa El Iván. que Así falta. que sí, así que vamos a su boda. Se iba a unir al podcast, pero justo le han llamado y dicen, joder, a ver si va a llover y tenemos que buscar una solución. Yo cada vez me doy cuenta lo difícil que son planificar las bodas y que es un project management increíble. Pero bueno, así que este fin de semana se casa Iván y nos vamos todos a Tenerife. Sí, sí, sí. Bueno, ha estado haciendo buen tiempo, ¿eh? Decir que Sí, yo ayer me pegó el sol, me estuve bañando en la playa. El único problema es que cambia muy rápido el tiempo, sobre todo en la zona norte. Así que, pero bueno, ya. Iván se va a perder las pedazos de noticias que tenemos esta semana. Ya la semana pasada no pudimos comentar con él el tema del espía entre Rippling y Deal. Pero es que esta Acojonante. semana, o sea, si la semana pasada ya decíamos, oye, esto parece una película, ¿no? De 007, de hecho hay un par de skits cómicos de Corporate Bro y otra gente, ¿no? De una persona con acento británico en una empresa americana diciendo, te están llamando no sé qué, ¿no? Y en el móvil Mm. pone, en el móvil pone propiedad del espía. O sea, pues esta semana, a falta de cosas, ¿no? Resulta que Eleven que ya hemos hablado de ella en alguna ocasión y de hecho Mm. ha sido una de las empresas que igual han tenido más nombre últimamente con el tema de la IA, acaban de acusarla de falsificar información sobre clientes. O sea, esa es la primera noticia que vamos a tratar, ¿vale? Pero luego, más allá de eso, para que lo sepáis, Google ha adquirido Wish por unos 32 billion, que es la mayor compra en la historia de la compañía. Ahora comentamos un poco de lo que hace Wish y demás. Mm. Y luego algunos reportes de go-to-market bastante interesantes, ¿vale? Sobre el comprador B2B y la situación un poco de alergia hacia el comercial que vemos este 2025 y cómo el RevOps está creciendo, ¿vale? En las empresas, en las startups. Así que, bueno, vamos allá un poco, ¿no, Jorge? La primera noticia, o sea, ahora comentas un poco los datos, pero te digo un poco cómo la vi yo. O sea, en mi mente sí que había una progresión de trabajan con el cliente, pero no tienen el derecho a usar el logo, que pasa muchas veces. Que trabajas con un cliente, igual en un departamento que es ajeno a HQ, y utilizas el logo, pero no tienes los derechos y siempre es un área un poco gris, pero es mucho más grave que eso, ¿no? Es mucho más grave. Y os cuento por qué. Eleven que es una startup respaldada por A16Z y por Benchmark, es una empresa que está dedicada a la automatización de ventas impulsada por IA, ¿vale? Para quien no tenga ni idea de lo que es eso, ¿qué es? O sea, hay SDRs en el mundo de ventas y ellos lo que quieren hacer es... Automatizarlos completamente. Y para el Sí. que no lo sepa, un SDR es la persona que maneja las llamadas telefónicas, sobre todo, ¿vale? De cara al inbound, Sí. teóricamente, pero muchos SDRs trabajan hacia el outbound, pero básicamente es llamadas, emails comerciales, donde tú lo que estás haciendo como SDR es intentar cerrar una siguiente reunión con un posible cliente para luego avanzar en el proceso de venta. Sí. Digamos, por lo tanto, que ese SDR es la parte posterior a marketing, ¿vale? En un Ujú. caso de que sea una persona que está interesada y viene, o incluso puramente la primera parte cuando estás haciendo pues llamadas o contactos en frío, ¿no? Entonces, Claro. la idea de Eleven como decía Jorge, es automatizar completamente ese proceso de SDR.
Porque el proceso de SDR normalmente es muy repetitivo. ¿Correcto? Yo la primera vez que hice ventas, la hice casi en función de SDR. Las llamadas eran muy repetitivas. Coger el teléfono, hola, soy Jorge, tal, te llamo de X. Los emails también bastante repetitivos. Entonces ElevenX coge y dice, lo vamos a automatizar nosotros y ya no vas a tener un equipo de SDRs biológico, sino vas a tener un equipo de SDRs tecnológico, ¿no? La idea básicamente es tener que el comercial tenga todo el día lleno de reuniones agendadas por una IA, Claro. porque efectivamente, o sea, un Eleven-X o una IA haciendo SDR no se cansa, puede llamar 40 veces al minuto, estar contactando con todo En el mundo, cualquier era un poco, ¿no? idioma, todo. Entonces, Correcto. una propuesta de valor en el mundo de la IA, o sea, totalmente acertada, que está en pleno experimento. Se habla mucho también de, o sea, al ser el primer año, si realmente van a tener renewals y si, o sea, realmente se va a ver si funciona o no. Ahora, ElevenX lanza mercado, es un unicornio, ¿no? Dentro de las compañías que están automatizando esto. Los clientes que dicen que tienen, de repente no los tienen. No tienen. O sea, de hecho, no es que sea puramente el unicornio, ¿no? O sea, si pones un poco de números, ha tenido rondas de financiación bastante fuertes. Una serie A de 24 millones liderada por Benchmark en septiembre del año pasado, una serie B de 50 millones liderada por Andresen Horowitz en noviembre del mismo año, quiero decir, 2 meses de diferencia, ¿no? Y suma 74 millones de financiación en un momento y de repente se encuentra a día de hoy con que está enfrentando acusaciones de incluir logotipos de compañías no que es lo que dices tú, que, oye, sean clientes, pero no tengo los derechos. No, no, compañías que directamente dicen que no son clientes. Y están todas acusadas de inflar también sus métricas de ingresos recurrentes, ¿no? Su ARR. Entonces, evidentemente, las revelaciones generan mucha inquietud sobre la transparencia y ética un poco en el sistema, en el ecosistema de startups tecnológicas, ¿no? De, joder, ¿será Eleven-X la única que lo hace? ¿O es algo de lo cual nos tenemos que preocupar? Porque no estamos hablando de clientes, ¿no? Un logotipos pequeñitos, sino que empresas como ZoomInfo o Airtable ya han declarado que no son clientes, a pesar de que los logotipos, como os decíamos, aparecen en la web. ZoomInfo hizo una prueba de un mes con el producto, decidió no continuar y ahí está en la web. Entonces, joder, a ver, una prueba de un mes no consideraría yo que fuera un cliente tampoco. O sea, también tengo que decir que ZoomInfo seguramente tenga un interés bastante fuerte en declarar que no son clientes porque igual lanzan un producto parecido, ¿no? O sea, ellos quieren ser Puede ser. la plataforma de ventas por excelencia. O sea, ellos, ZoomInfo empieza en el mundo de producto de ventas en la parte de agregación de información, ¿no? Entonces yo quiero hablar con Luisen, voy a ZoomInfo, de repente tengo su email, su número de teléfono y empiezo ahí el proceso. O sea, es un paso bastante lógico de ZoomInfo decir, ya que tenemos toda la información, pues con un clic tú puedes poner un prompt y decir, llama a toda la gente que tenga el título de CMO en España diciéndole feliz día de San Valentín, ¿no? Entonces, ZoomInfo sale y dice, oye, que nosotros no somos clientes. Seguramente, ya te digo, haya sido un equipo que lo haya probado, lo haya testeado, igual no tenían el derecho de utilizar el logo por contrato. O igual sí, ¿eh? Igual han dicho, oye, podías utilizar el logo en el periodo en el que éramos clientes, pero no después, ¿no? Airtable, no sé hasta qué punto, bueno, es un caso de uso bastante diferente. No, Airtable al final que puede funcionar como cualquier cosa, ¿no? Como un CRM, incluso Claro, como un spreadsheet prácticamente. O sea, yo puedo entender que el caso de sí, uso para ellos hubiera sido simplemente, ¿no? El caso de uso típico sí, de Eleven-X, es decir, oye, queremos un equipo de SDRs tecnológicos que nos hagan y nos cierren un montón de reuniones. Dicho lo cual, el propio Airtable ha dicho que no son clientes. Entonces aquí la claro. duda está en, oye, fueron una prueba gratuita como ZoomInfo, que no han dicho nada, o simplemente nunca han sido clientes o un pequeño equipo lo probó un tiempo y han utilizado. Luego, es verdad que eso que comentas tú es un buen punto, ¿no? En una startup como ElevenX, que por Claro. mucha financiación que tenga, a fin de cuentas son igual un par de personas, muy rápidamente, si estás en una sala con 20 personas trabajando, ¡guau! Esto está haciendo una prueba gratuita, o no sé quién, o acabo de cerrar este cliente. Pues la persona de marketing puede llegar y decir, cojonudo, ¿no? Tenemos esto al cliente, pum, lo ponemos en la web. Pero mi preocupación, Jorge, va un poco más allá de eso, porque es que se les ha criticado, o sea, alega, ¿no? Que ha inflado las cifras de la RR, porque está metiendo como clientes de prueba a gente, ¿sabes?
Eso pasa mucho más de lo que te... O sea, el problema con o sea, ARR es Annual Recurring Revenue. Entonces, es los ingresos que te generas si fuera una extrapolación anual. Ponle que tú, Luisen, eres el CMO de Airtable y coges y dices, oye, voy a utilizar 11x un mes y vas a pagar 10.000 ese mes, 10.000 euros ese mes. Lo que coge hace 11x es, oye, pues el ARR es por 12, pero no significa que sean ingresos ya, dice, no, no, es que el ARR, o sea, se ha pagado 10.000 este mes, pues entonces lo extrapolamos. Entonces, si tienen 50 clientes que solo hacen una prueba de un mes, lo extrapolan por 12, entonces el ARR no es... No real, por así Bueno, decirlo. o sea, en teoría sí. Bueno, pero esto es como el meme, ¿no? Claro. De ese bebé, ¿no lo has visto? El bebé dice, this is a VC baby, ¿no? Un bebé de Venture Capital. Y aparece Sí. un bebé de un mes que pesando pues 4 kilos y dice, el bebé en 5 meses, ¿no? Dice, mi Sí, bebé con 6 meses ahora pesa 10 kilos. Está de camino a pesar 4 millones de kilos cuando cumpla 16 años, porque claro, claro. coges la extrapolación exponencial y dices, Sí, venga, pues si multiplica por 4 cada 6 meses, cuando tenga 16 años, ¡buah! Entonces, es un poco hacerse trampas al solitario. ¿Por qué? sí, sí. Primero, porque si tú haces las pruebas de un mes y las extrapolas, lo que estás fingiendo que tienes una RR, como decías tú, que todavía no has tenido, ¿no? Yo Ujú. puedo entenderlo si lo hacen para contratos de un año, donde esperen que se renueve de verdad, ¿no? Porque una vez ya tienes un contrato de un año, realmente es Claro. el revenue de ese año. Tu objetivo, evidentemente, al año siguiente es no tener un churn muy alto para que ese ARR no desaparezca por completo, ¿no? Eso sería Sí. tener un muy mal producto, un muy mal servicio, etcétera. Pero las pruebas de un mes, en Salesforce nosotros, por ejemplo, a veces hacíamos contratos de ese tipo, ¿no? Para probar algún producto, un short term, pero Ujú. cuando tú como comercial ni siquiera te aplicaban las comisiones del año entero, solo si renovaban ese producto o si el short term, ¿no? O esa prueba era más de 3 meses, Claro. porque por debajo de 3 meses se entendía que era una prueba de concepto y podían no seguir adelante. Sí, o sea, es algo, sobre todo para estas compañías nuevas de inteligencia artificial que están comunicando el ARR, me imagino que van a tener un churn bastante grave. O sea, sobre todo por otro punto que han sacado es los problemas de producto que está dando, ¿no? Entonces, en la inteligencia artificial hay veces que el producto tiene lo que se llaman alucinaciones. Y las alucinaciones, cuando estás enfocando en el mundo de las ventas, es te puede escribir y decir, hola Luisen, somos 11x y lo que hacemos es vender tomates. O sea, que de repente se le pira la olla totalmente y te dice algo que no tiene nada que ver. Para los clientes le puede costar, o sea, puede ser bastante caro que un producto tenga alucinaciones, ¿no? Correcto. O si, vamos, seguramente en el primer mensaje no, pero en el segundo o tercero que le envíe o le mande una objeción, pues imagínate que el producto le falta respeto o dice algo que no debería decir. O sea, eso puede ser bastante costoso para la compañía. Por eso, o sea, pongo bastante en duda el ARR de este tipo de compañías, de los AI SDRs, y sobre todo vamos a ver como el día del juicio final a los 12 meses de cuántos clientes van a renovar, ¿no? Porque los que hayan firmado un contrato normalmente lo habrán firmado un año, máximo 2 años. Y ahí vamos a ver un poco un day of reckoning, ¿no? Ahí te sube un poco incluso la apuesta, ¿no? Ni siquiera la IA aplicada a ventas y aplicada a Mm, SDRs. Cualquier empresa ahora mismo cuyo producto esté completamente enfocado en inteligencia artificial puede perfectamente tener un poco ese día del apocalipsis, ¿sabes? ¿No? Y de repente tener que perder todo lo que tenías preparado en ese momento, ¿no? ujú. Entonces, yo creo que una de las preocupaciones en el mercado actual, sobre todo en términos de inteligencia artificial, es decir, oye, esto perfectamente puede no funcionar la semana que viene, el mes que Claro, viene, o salir un competidor que lo hace 30 veces mejor que nosotros y simplemente, oye, ahí está, hemos perdido, ¿no? Un poco la carrera del producto y ese ARR era completamente ficticio. O sea, sí. puf, humo. Y yo creo que es porque está cambiando tan rápido, acelerando tan rápido los nuevos productos, la nueva manera en sacar cosas y demás, que es un mercado tan azul que en cualquier momento te puede comer otra persona, ¿no? Y Total. da igual cuánta financiación tengas detrás, da igual cuánta gente tenga tu equipo, una persona, igual una empresa de 3 personas puede batir a una de 100, o sea, está todo por ver. Este podcast está patrocinado por Ringover.
Dirigir un equipo comercial puede ser un completo caos si no tienes las herramientas adecuadas. A todos nos gusta simplificar, y ahí es donde entra en juego Ringover. Para los que no lo conocéis, Ringover es un software de comunicación omnicanal con inteligencia artificial diseñado por y para equipos de ventas. Además de integrar todas las conversaciones en un único lugar, marca la diferencia con estadísticas en tiempo real, para ver cómo va la actividad del equipo al momento, y con Speech Analytics e IA, que resumen cada llamada, automatizan la entrada de datos en el CRM y hasta ofrecen consejos para que los comerciales mejoren tras cada conversación. Si nunca lo has probado, te lo recomiendo. Puedes hacerlo gratis en ringover.es y en el link que te encontrarás en la descripción. Vamos a ver, seguramente tengamos un podcast por estas fechas el año que viene sobre el tema y vamos a ver realmente cuáles son los que han sobrevivido. Para las empresas que han sido construidas los últimos años, muy buenas noticias en el mundo de adquisición con Wiz. Correcto. Y es que Google adquiere Wish por 32.000 millones de dólares, bueno, 32 billion los que escuchéis las noticias siempre en inglés, que ya sabéis que cambian esos números, que es la mayor compra en la historia, ¿no? Un poco con el objetivo de fortalecer la ciberseguridad en la nube. Entonces, el acuerdo es definitivo, ¿vale? Es una startup de lo que os decía, de seguridad en la nube, y es la más costosa de toda la historia para ayudar sobre todo a Google Cloud, ¿no? Mejorar un poco la posición competitiva frente a líderes de mercado como AWS y Microsoft Azure. Google Cloud, como comentamos la semana pasada, es la tercera de esas tres, a pesar de que evidentemente es prácticamente un oligopolio, ¿no? Teniendo AWS, luego Azure y luego Google Cloud, y solo más o menos un tercio está en el resto de competidores. Pero bueno, oye, Google apuesta fuerte por seguir peleando con los servicios cloud, puramente cloud, y tener una pata de ciberseguridad por detrás sí que es importante. Evidentemente la transacción, ¿no? Esa adquisición que dices tú, Jorge, no es inmediata, pero esto sabemos que siempre funciona así. Está sujeta todavía a la aprobación de los organismos reguladores, pero lo importante es que se ha dado el ok, ¿no? Ujú. Pero bueno, se espera completar en 2026. Para los que no conocéis Wish, y perdóname Jorge que ahora te dejo comentar eso, que sé que tienes una cosilla ahí pendiente, fue fundada en enero de 2020, o sea, no es una compañía muy antigua, imaginaros 5 años y te están adquiriendo por 32 billones, nada mal, fundada por Asaf Rapaport y un equipo de ex directivos de Microsoft, y en solo 5 años ha experimentado un crecimiento meteórico, ¿vale? Alcanzado una valoración de 12 billones en 2024 después de una ronda de financiación de 1 billón. Ujú. Ya hablábamos de 74 millones que había recaudado Eleven pues toma, 1.000 millones que ha recaudado Wiz. Entonces, oye, una valoración de 12.000 millones el año pasado, pues este año la compran casi por el triple, ¿no? Una cosa bastante importante. Mi lectura aquí. Wiz recibe una oferta de Google en 2024 más o menos de 23 billones. O sea, Wiz lo declina. No, gracias. O sea, Wiz va bastante encaminado. Ahora tienen unos 500 millones de ingresos de ARR. Este año se supone que iban a acabar, o sea, de nuevo, si proyectamos bien el crecimiento, a unos 1.000 millones. Pero estos reales, ¿eh? No como los... Esto sí que es ARR, efectivamente. Y ese ARR, sobre todo en el mundo de ciberseguridad, es un mundo bastante seguro financieramente. Entonces, o sea, el múltiplo de adquisición anterior, que era la mitad, era de unos 32 veces. O sea, ahora, si realmente proyectan un billón para cuando se complete la compra, va a ser unos 32 veces el revenue. O sea, yo creo que bastante bien, bastante aceptable, sobre todo con el crecimiento seguramente si seguían por esa línea, pues iba a crecer otro 40% el año que viene y, o sea, iban a crecer bastante. Yo creo que Google vio y Wiz vio las orejas al lobo de lo que pasó con Figma y Adobe y de lo que el regulador anterior había dictado bastante en contra de las tecnológicas grandes a adquirir compañías pequeñas. Cambia el regulador con Trump, un regulador que es mucho más monopoly friendly. Sí, un poco Eh, más laxo, ¿no? sí, un poco más laxo. Y también la oferta sube bastante. O sea, de 32 a creo que es De 23 a 32 son eso, 9 perdona. 9.000 millones más. Sí, de 23 a No, 32. y además consideremos que se ha aprobado hace
escasas semanas Claro, también la compra de Microsoft, o sea, de Blizzard por Microsoft. Entonces, claro. oye, de repente hay como un auge en aprobaciones de los reguladores. Ha dicho Sí. Asaf, "Joder, es mi momento". O sea, yo creo que han visto el momento, han visto la oferta correcta, han visto la compañía adecuada culturalmente. Me parece bastante claro. Se tiene que completar, ¿eh? O sea, todavía puede salir rana, como le pasó a Figma. De hecho, yo creo que si Figma saliese a ser comprada por Adobe ahora mismo, seguramente sería. No sería tan tajante como fue hace 2 años, ¿no? Entonces, vamos, buena noticia para el mercado de liquidez, sobre todo para las compañías que llevan, o sea, Wiz, que tiene 4 o 5 años, pues, o sea, buenas noticias. Y una compra yo creo que adecuada para Google en términos de revenue, posicionamiento en el mercado, vamos, una compra bastante competitiva. No, además, es un tema importante quizás el destacar que los clientes de Wish son muy sólidos también, ¿no? 40% de las empresas del Fortune 500, o sea, las 100 empresas más grandes de Estados Unidos, utilizan Wish, ¿no? Salesforce, DocuSign, o sea, al final tiene una base de clientes respetada un poco en lo que comentabas tú, ¿no? Y Sí, al ser un producto como ciberseguridad, tiene una barrera de entrada y de salida mucho más difícil de romper que lo que decíamos antes con la inteligencia artificial. Oye, total. si yo trabajo con un proveedor de ciberseguridad, necesito que sea un proveedor a largo plazo y que me dé, valga la redundancia, esa seguridad, ¿no? O más bien esa comodidad de saber que todo va bien. Entonces, yo entiendo Sí. perfectamente que, vamos, sea una compra de Google bastante acertada. Y yo creo que, como dices tú, ¿no? Subraya mucho la importancia, no solo de la ciberseguridad, sino también subraya ese auge en liquidez, igual en un mercado de adquisiciones un poco más laxo, Total. debido a, pues, oye, o sea, relajación en las regulaciones y en todo este tema de aprobar las transacciones. O sea que, bueno, ahí hay un tema bastante chulo. Que veremos a ver cómo se desarrolla con los reguladores, ¿no? Todavía falta un poco por decidir, porque puede que nos comamos nuestras palabras de que están siendo más laxos y en 3 meses digan "Ch, que aquí no se mueve ni Dios", La verdad es que pero no creo. he escuchado las dos posturas de decir, mira, no porque sea un regulador de Trump y Trump sea más propenso a crear ese tipo de mega compañías, significa que el regulador sea más technology friendly, pero, o sea, menos technology friendly que el anterior, no creo, porque, o sea, tener en cuenta que el anterior bloqueó Figma Adobe. A Google reguló que tenían que separar la parte de media con la parte de advertising. O sea, que venimos de un regulador de Estados Unidos bastante estricto, ¿no? Entonces, o sea, Bueno, y que menos... Microsoft Sí. comprando Blizzard, es que la tengo reciente de la semana pasada, perdóname, pero ha tardado años con el regulador anterior, un montón de obstáculos, barreras por todos los lados, y ahora se ha movido rápido, ¿no? Sí, así que puede ser un poco en el canario en la mina, ¿no? De lo que puede suceder. Correcto. Pero bueno, moviéndonos de tecnología a go-to-market, que a nosotros Hmm. también nos encanta, evidentemente, Vasos Revenue Square está en el nombre. Hablemos un poco de cómo ha cambiado la manera de vender. Bueno, Jorge y yo hemos debatido ya bastantes veces sobre cómo ha ido cambiando la complejidad del mercado, pero ha salido y están continuamente saliendo, ¿no? Nuevos reportes y nueva información, ¿no? Poniendo un poco datos y visualizando la realidad del día a día del vender para darnos cuenta de que el comprador ahora es cada vez más autónomo. Ahora hablamos del comprador B2B y casi alérgico al comercial, ¿no? Según un estudio de RevOps Cooperative, 3 de cada 4 compradores, ¿vale? 75%, o sea, 3 cuartos, prefieren una experiencia de compra sin interacción con un representante de ventas y el 91 de los compradores llega a la primera reunión ya habiendo investigado al proveedor. O sea, tú llegas y ya tienen tu perfil hecho, ya te han juzgado, ya saben más o menos por dónde vas. Yo esto lo experimentaba muchísimo en Salesforce, de que la gente, no, tú es que cuestas tanto, vales tanto, trabajas con tanto. Digo, hostias, saben más que yo. Entonces, bueno, es un dato importante, ¿no? 3 cuartos no quieren, o sea, prefieren una experiencia sin interacción, pero es que también casi 3 cuartos, un 74%, investigan antes, 61% de las transacciones ya comienzan en línea. O sea, ha cambiado un poco completamente la manera de comprar, ¿no, Jorge? Si piensas en el vendedor del 2025 frente al 2015, o sea, en el 2015 llegabas a una compañía, eras
una de igual dos o tres compañías dentro del sector, no conocían tu producto, igual no conocían el sector y no conocían, o sea, realmente cómo iba a impactar a su compañía. En 2025 llegas a una compañía, hay 50 proveedores, han hecho una evaluación de todos, han descartado a 45 y están en los últimos 5, saben el precio, han utilizado el producto seguramente porque seguramente hayan hecho una versión gratis, igual han hecho un piloto y ya es la toma de decisiones de cómo vamos a trabajar juntos. Seguramente te pregunten el roadmap, porque dicen, o sea, sabemos lo que eres, pero no sabemos lo que vas a ser. Y el vendedor también, o sea, tiene que ser mucho más sofisticado y mucho más. Tiene que estar más pegado a producto, a legal, o sea, a los problemas que tiene el ICP directamente. O sea, es un vendedor mucho más sofisticado porque es un comprador mucho más sofisticado. O sea, la venta sí que es bastante más difícil, pero si tienes un buen producto y estás muy muy bien entrenado en el producto y en cómo puede ayudar al cliente, luego al final es más fácil porque, o sea, el comprador es más sofisticado y ya no es, o sea, no es una parte de descubrimiento oye, ¿cómo va a beneficiar este producto a mi compañía? O sea, el comprador ya lo sabe. O sea, sí que le puedes... o sea, yo siempre que entrevisto busco tres cosas. Uno, que sea alguien que pueda transmitir una visión e inspirar, que es igual la parte más tradicional de ventas, ¿no? Que eso no ha cambiado desde que se inventó la profesión. Segundo, alguien que pueda trabajar con equipos de manera bastante compleja, tanto el equipo interno como el externo. Vamos, hablábamos de Iván y su project management de su boda, pero es que realmente un vendedor es un project manager al extremo, porque tiene que juntar al equipo interno, tanto como el equipo externo, y hacer que se hablen entre sí, ¿no? Muchas veces le hemos hecho de broma, pero un vendedor es casi como un psicólogo de parejas, ¿no? Oye, Luisen no quiere hablar con tal porque tiene este interés y se ha peleado con su equipo de legal, porque entonces el vendedor es la persona que junta a tres o cuatro equipos dentro de una compañía para que entiendan la visión y llevar el producto vamos, a la firma del contrato. Y lo tercero que busco es alguien que tenga una curiosidad. Lo vi el otro día en un post de LinkedIn que decía, los mejores vendedores son aliens curiosos, que son alguien que llega a pone que aterriza un alien en la Tierra y va preguntando, oye, ¿por qué tomáis pan? ¿Y de qué está hecho el pan? Y si yo quisiese, o sea, que vas haciendo Se preguntas, interesa por las se cosas, interesa correcto. hasta el punto que hace preguntas que el cliente ni se había planteado y dice, ostras, pues la verdad es que no me lo había planteado así y dentro de que el cliente ya tiene muchísimo conocimiento, de repente le metes preguntas que ni habían considerado que podía hacer los productos que están buscando y posicionas tu producto de tal manera que las preguntas que estás haciendo, la respuesta es tu producto y no hay ningún producto más, ¿no? Para resumir, es transferencia de visión, juntar a equipos con una complejidad bastante, o sea, diferentes equipos con mucha complejidad y tercero, ser un alien curioso. Fíjate, yo creo que eso además, Jorge, se nota mucho que estás en el day to day y Mm. sufriendo este tipo de cosas y cómo resolverlas, porque si nos ponemos un poco en los datos, ¿no? Sacando los reportes de Sí. BigCommerce, de Liferay, de Gartner, de Sixsense que habíamos estado mirando antes de grabar el podcast, Ujú. eh, todo eso que dices tú se refleja mucho en la actitud de los compradores, porque para ponerlo en datos, 61% de las decisiones de compra involucran a cuatro o más personas, por lo Claro. tanto involucran seguramente a cuatro o más equipos. Porque esas personas que firman seguramente sean las personas que llevan esos equipos, Ujú. llevan esos presupuestos. Esto alarga mucho los ciclos y complica la influencia del vendedor, pero es lo que dices tú, si eres capaz de hilar eso, no ese multithreading, ese multihilo que hablábamos en alguna otra ocasión, pues oye, eres capaz de moverlo adelante. Y es que también el 50%, o sea, la mitad de los compradores espera experiencias altamente personalizadas. Es imposible que no las personalices si no eres ese alguien curioso que dice, oye Jorge, ¿por qué esto? Y esto, y esto, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Después del sexto o el séptimo por qué, realmente tienes una visión altamente personalizada de lo que es la empresa. Sí. Entonces, oye, sí, el proceso es complejo, sí, 77% de los compradores también piensa que es complejo, sí, requiere tiempo, pero si eres capaz de personalizarlo, si eres capaz de transmitir también esa esencia después,
oye, da igual que sean 4, 5 o 20 personas que vas a llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, Sí. eso me parece súper, súper importante. Y yo creo que también para combatir, ¿no? Esa quizás falta de confianza en la información única. Tú cuando estás potenciado por la IA como investigador, ¿no? Si tiras 4 preguntas a ChatGPT, te metes en la parte de deep research y le dices, hazme una comparativa en profundidad de todas las herramientas de X para saber cuál es la mejor para mi empresa, conociendo el contexto de mi empresa, tú, le pasas todas las fuentes y demás. Claro, normal que solo 1 de cada 10 compradores confía en la información del proveedor, si es que pueden comparar con el resto de personas, ¿no? Entonces, yo creo que la clave está en eso que dices tú. Oye, hagamos que la gente se junte, que entienda esta visión, pero hagamos que esa visión sea realmente personalizada, que sea algo que sea útil para ellos. Cuéntame de RevOps, de nuestros compañeros. Yo siempre digo, si los de ventas tenemos medio cerebro, los de RevOps tienen dos cerebros, ¿no? Correcto, seguramente sea verdad. Además, hemos hablado de Revos bastante. Tenemos algunos miembros en la comunidad que son de Revenue Operations, que son unas máquinas que han hecho algún workshop. Y creo que nos adelantamos un poco a lo que se venía comentándolo, ¿no? Iván, tú y yo. Sí. De hecho, el año pasado, ya después de verano, hablábamos de que había que hacer un workshop para la comunidad de Revenue Operations, de que era un tema en auge, de que cada vez lo escuchábamos más en España, que ya estaba llegando a Estados Unidos. Teníamos razón, ¿no? Y qué bueno decirlo, digo, teníamos razón, se ha cumplido un poco. Y es que RevOps gana muchísimo terreno este año como disciplina clave. Su adopción, ¿no? Como equipo o como área ha experimentado un crecimiento súper significativo y según los últimos datos, 48% de las empresas más o menos ya cuentan con una función de Revenue Operations. Hablamos de empresas tecnológicas, ¿vale? En general, evidentemente, esto poco a poco irá calando. Ya hablábamos la semana pasada de las ventas omnicanal, irá calando hacia empresas más tradicionales, pero un 48% de las empresas ya cuentan con esa función. Representa un aumento del 15% respecto al año anterior, o sea que ya estamos hablando de crecimientos prácticamente de ARR de empresas, ¿no? 15-20% de los años, que evidentemente es mucho, mucho crecimiento. Y se espera que en Scale-Ups un 75% de las empresas tenga un modelo de Revenue Operations para este 2025. O sea, sé, 3 cuartos. No sé qué pasa últimamente con el 75%, que todos los datos son 75%, 3 cuartos de las empresas Sí. que en crecimiento, ¿vale? Cuando hablamos de empresas de mayor crecimiento, estamos hablando de múltiplos entre el 10, 20, 30% año a año, tendrán Revenue Operations en su equipo. ¿Cómo lo vemos? Súper fácil. Oye, meteros en LinkedIn este mes y meteros en LinkedIn en 6 meses y mirad cuántas personas tienen el título de Head of Revenue Operations, VP de Revenue Operations o lo que sea. Ya os digo yo que en los últimos 18 meses, o sea, año y medio, ha crecido un 300%. ¿Vale? Clary, que les hemos tenido para algún AMA y para algún workshop en vivo con nosotros, reportó que el VP de Revenue Operations como título o sea, ha crecido un 300% de un año y medio. Entonces, bueno, Sí. Jorge, tú esto, como me comentabas antes del podcast, ¿no? Lo estás viviendo de manera personal. En Canva tenéis un equipo de Revenue Operations. La gran mayoría de empresas ya empieza a verlo y es sustancialmente importante. ¿Cómo le ves tú esa importancia o cómo ves tú, por qué crees tú que tiene sentido este auge? O sea, Revenue Ops tradicionalmente lo que ha hecho es o sea, ayuda a centrar la estrategia del equipo de ventas. Entonces, ¿cuánta gente contratar? ¿Qué cuotas asignar? ¿Cómo se les paga? ¿Qué territorios enfocamos? Son la fuerza pensante del equipo de ventas para que los equipos de ventas se aseguren de que están tratando con los clientes que deberían tratar, en los territorios que deberían tratar, para contratar a la gente que deberían contratar. Si las ventas son el equipo motor y de revenue de la compañía, el equipo de revenue es toda la estrategia y la mente pensante detrás. Hemos hablado de 11x, hemos hablado de AI SDR. Eso no lo va a llevar un equipo de ventas ni un equipo de marketing. Eso seguramente lo lleva un equipo de RevOps. Entonces, yo creo que es una profesión en auge que va a explotar, incluso más de lo que está explotando ya. Va a haber equipos de ventas biológicos, ¿no? Que sois los que estáis escuchando el podcast, o Luis en tú y yo. Y va a haber equipos de ventas tecnológicos. Es decir, gente que tú ya llamarás a un sitio, oye, me interesa comprar 5 licencias y te va a hablar un AI agent, una compañía que acabo de invertir que se llama Happy Robot, que es lo que hacen. Y te juro, me han hecho la demo y yo pensaba que era una cámara oculta. O sea, parecía que estaba hablando con una persona, ¿eh? Pero va a ser un equipo de AI agents infinito, pero que todo tiene que ser o sea, va a haber un manager de ese equipo de ventas infinito. Y ese manager va a ser el equipo de RevOps.
Entonces, Que recibirán feedback del equipo de sí, ventas, del equipo de marketing, etcétera, pero que al final los que van a estar al mando y, ¿no? Tweaking un poco, manejando el sí, sí, modelo, sí, sí. ajustándolo, va a ser Revenue Operations seguro. Sí, y yo creo que el mercado, o sea, los datos que has dicho, es el mercado igual dándose cuenta de eso y ajustando un poco, pues, oye, vamos a empezar a crear talento de RevOps dentro de las compañías. En España, bueno, en los países de habla hispana, es una profesión relativamente nueva. Es escasa. Sí, y escasa. Es que ahora mismo, o sea, es un land grab, ¿no? Consigue a cualquier persona de RevOps que haya en el mercado español, porque no los hay. Y en el momento vamos, que se perfeccionen al 100% los AI agents, asegúrate que tengas a alguien ahí que te lo pueda llevar. Porque si lo lleva el equipo de ventas, te digo que no va a ir muy bien. Porque no. Bueno, es que tendrían de hecho incentivos desalineados. No puedes tener a Total. un equipo llevando AI SDRs cuando debajo del equipo de ventas seguramente también estén los SDRs ahora mismo. Entonces es un poco peligroso. Sí, igual, o sea, o sea, la parte de RevOps sí que siempre piensa bastante a largo plazo y a mid-long term, y el equipo de ventas es bastante cortoplacista en el pensamiento, por eso se les compensa mes a mes o Q a Q, o sea que son dos tipos de mentalidades y dos tipos de skill sets, ¿no? Entonces, o sea, la parte de RevOps, todos los que estáis escuchando, fueses mi hermano pequeño, te diría, meteos en Revenue Ops porque es el futuro, ¿no? Yo creo que es una muy buena combinación entre esa parte de operaciones, valga la Sí. redundancia teniendo en el nombre, y más la parte de orientada a resultados. Entonces, es algo que hasta ahora teníamos muy separado y que de hecho muchos de los problemas en algunas startups y scale-up es que faltan esas operaciones, ¿no? Y hay que ponerlas en marcha y por eso contratan a veces gente de corporates, ¿no? Para implementar procesos que eran parecidos. Luego tienes un choque de culturas fuerte, entonces tener un equipo de RevOps interno te permite desarrollar esos procesos también. Y bueno, de hecho, yo entiendo también que es esencial porque aparte de llevar la parte de IA que Ujú. comentas tú, ya un tema más básico de siempre es que cuando tú tienes una persona de operaciones y de procesos detrás orientados a resultados, que eso es lo más importante, vas a tener una mejor alineación entre el equipo de ventas, el equipo de marketing, el equipo de success, el equipo de soporte, porque todo va a estar orientado hacia, oye, un proceso que dé mejor servicio al cliente, ¿no? Sí. Que sea mejor para nosotros internamente en términos de eficiencia y que permita compartir un poco la responsabilidad en crecimiento, en growth, en ingresos de todos los equipos, ¿no? Sí. Entonces, oye, esto también lo respaldan los datos. El 84% de las empresas piensa que esto debe ser uno de los objetivos de Revenue Operations. Entonces, lo que comentábamos, ¿no? Tres cosas clave. Ofrecer una experiencia de cliente coherente, aumentar los ingresos y orientado hacia resultados y mejorar la eficiencia operativa interna. En eso hay una gran parte que jugará la inteligencia artificial en los equipos de Revenue Operations. Muy bien. Pues muy bien, Jorge, Pues ahí lo lo dejamos aquí. tenemos. Google compra quiz, 11x falsifica cosas, veremos a ver cuánto de eso es veraz. Sí. Y temas muy importantes de Revenue Operations y de Go-to-Market con el tema del comprador. Muchas gracias a todos por escuchar una semana más y ¿no? Nos vemos la semana que viene, Jorge. Un Bueno, nos abrazo a vemos este todos. fin de semana. Nos vemos este fin de semana. Adiós a Un todos. abrazo, hasta luego. Adiós.